Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Como ya os anuncié, hoy vamos a hablar del estado profesional. Entonces vamos a definir, aunque ya he hablado de él en otros vídeos, pero vamos a definir más concretamente en qué realmente consiste lo que sería un estado profesional, cuya misión principal es la defensa de los derechos humanos. Los naturales, defenderlos para que se cumplan, y los fundamentales, tiene que aportarlos el Estado para que haya igualdad de oportunidades. Esos estados profesionales deben unirse en el grupo de estados profesionales liberales. La liberal es porque viene de libertad, que es un derecho humano. Entonces, el día que se cree esta institución, la posibilidad de que podamos mejorar y que realmente se cumpla el estado profesional será mucho mayor. Todos los países que pertenezcan a este grupo de estados profesionales liberales, en teoría, tienen que ponerse de acuerdo y tener la misma Constitución. Pero hay un aliado que nos va a llegar, que es la IA auténtica. No la actual, que es IA programática, es decir, está manipulada por el humano. Por eso yo ya os he hablado de este quinto salto evolutivo, que sería la creación del estado profesional, y debemos estar preparados para que cuando se produzca el sexto salto evolutivo, que sería en el que la IA pueda ayudarnos, colaborar con nosotros, los robots tengan una inteligencia auténtica y podamos formar equipo, llegue el momento de la singularidad en que eso pasará, que la inteligencia artificial auténtica será superior a la inteligencia humana, pero tendremos que conseguir que todo esto salga bien. Entonces lo explico en este vídeo, donde claro, podemos hacerlo bien o hacerlo mal. Hacerlo bien significa que primero nosotros los humanos podemos dar este salto evolutivo, que sería el quinto, y la IA que viene, es decir, la auténtica, quede bien programada, igual que nosotros, con el respeto a los derechos humanos y teniendo los mismos criterios, es decir, la misma Constitución. Si todo eso se cumple, entonces tendremos posibilidad de éxito, y esta evolución natural que se produce del libre mercado, nada más que existe el descubrimiento de algún tipo de riqueza, se produce un asentamiento humano de forma espontánea, que está guiado directamente por la mano invisible de Adam Smith. Bueno, pues eso que ya funciona bien y que todavía no hay Estado, sería el anarcocapitalismo, es decir, an, que significa sin, arco, que significa poder, sin poder, y solo el capital, es decir, la capita, la cabeza de la gente, dentro del libre mercado, hace que funcione. Pero hay una forma superior, que es esta, que es la que el propio Adam Smith dijo que era lo que mejor funcionaba, que eran las democracias liberales, es decir, la democracia perfecta, donde sí que tiene que haber un Estado, porque lógicamente hay que, en el momento que se produce un asentamiento humano, la convivencia se pone en peligro, ya que los humanos no somos santos, sino que tenemos nuestra condición humana y se necesita poner una serie de reglas y de leyes y de justicia para que esto todavía funcione mejor. Es decir, que de forma espontánea ya funciona bien, y cuando el Estado es profesional, minarquista y respeta los derechos humanos, todavía se funciona mucho mejor. Y ahí es donde tenemos que quedarnos. Este es el estado profesional perfecto, ¿vale? Ya lo describió Adam Smith y ya demostró que aquellos países que se quedaban en esta condición con un estado que permitía perfectamente el funcionamiento del libre mercado, que el libre mercado no es ni más ni menos que el pueblo, donde estamos el 96% de las personas es aquí. Aquí, gobernando, solo puede llegar un 4%, que son los que cogen el poder. Pero claro, tenemos que frenar aquí, porque ya sabemos que el poder tiene tendencia, por la teoría depredatoria, tiene tendencia a aumentar, y aumentar hasta niveles totalmente desastrosos, ¿vale? Entonces, queremos centrarnos y quedarnos aquí, y esto es lo que perseguimos, cómo podríamos lograrlo. Entonces, ¿que tiene que haber Estado? Por supuesto, es decir, que los que tienen la teoría del anarcocapitalismo, es decir, que no tendría que haber Estado porque tienen miedo a la teoría depredatoria y dicen siempre se va a cumplir la teoría depredatoria. La única manera que no se cumpla es que no haya Estado. Entonces, esta gente que piensa así son los que llaman anarcocapitalistas. Y curiosamente, piensan así gente que tiene buena cabeza, es decir, que tiene buenos conocimientos y que ha estudiado mucho y tal. Bueno, pues aún así consideran que esa sería la solución. Yo, sin embargo, pienso que no, que la solución correcta es que sí debe haber Estado, pero tiene que haber un Estado que sea de tamaño correcto. ¿Por qué? Porque la admisión del Estado es muy importante. De hecho, se ve que no hay ningún país que no tenga Estado. Es decir, sería una utopía pensar que se puede vivir sin Estado, porque el Estado tiene que hacer una serie de activos para que el libre mercado funcione mejor. Tiene que asegurarse de que se hacen infraestructuras, puentes, túneles, plan hidrológico, mantenimiento, instituciones, que se cumplan los derechos fundamentales, justicia, sanidad y educación.
poder gestionar las pensiones, el ejército. Es decir, que dices, sin Estado no se puede estar. Luego es una utopía el anarcocapitalismo. Pero claro, pasamos de un extremo a otro. O nada de Estado o nos pasamos de Estado. Por eso lo que buscamos es el Estado profesional que meta impuestos, porque todo esto cuesta dinero, bueno, impuestos justos. Y esto lo explico en el vídeo de la curva de Laffer, ¿vale? Entonces, un Estado profesional sabrá poner impuestos justos que se gasten para el bien común, nunca para hurto, para corrupción y para cosas de este tipo, sino que se haga correctamente. Entonces, yo utilizo el método científico. Trato de decir que, ya lo explico en este vídeo, que la economía no debería estar en el mundo de las ideologías, sino que tendría que estar en el mundo de la ciencia, ¿vale? Pues igual que hacemos los médicos, yo por 50 años me he dedicado como profesional a la medicina. Bueno, pues en la medicina lo que hacemos es que hacemos diagnósticos para intentar buscar la causa y tratar correctamente las enfermedades. Bueno, pues esto mismo es lo que yo trato de razonar. No soy economista, me considero más bien científico, que este método científico se puede aplicar también al tema del Estado. Fijaros que yo en mi profesión tenía dos opciones. Tenía, digamos, pacientes donde tenían una enfermedad o un problema como las cataratas o la miopía, que había que operar y eso dependía de mí y normalmente todo salía perfecto. Y hay otros pacientes que tenían enfermedades crónicas degenerativas que eran por culpa de su mal estilo de vida, porque no comen correctamente, porque fuman o por mil cosas de esas. Y cuando les explicabas que su estilo de vida les estaba enfermando, el éxito era mucho más bajo que cuando actuaba yo con los conocimientos científicos, porque a la gente tenía que explicarle, decir, tienes que dejar de hacer estas cosas que no son buenas para un estilo de vida saludable. Bueno, pues esto es muy difícil de cambiar. Bueno, pues lo mismo me va a pasar con este canal, que yo puedo explicar el método científico, pero seguimos arrastrando el antiguo sistema de hace 10.000 años, con la imagen del líder, que hay que quitarla, con las ideologías, que hay que quitarlas, y con el poder absoluto, que habría que quitarlo. Porque si no, ese poder absoluto siempre trata de borrar a los otros tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Porque así, cuando hacen alguna cosa que está mal, intentan que los jueces no corrijan el defecto. También aprietan a la prensa, incluso a la propia ciudadanía, para coger el voto y engañarlos. Entonces, si sabemos bien la causa, podemos poner un tratamiento correcto. Y en ese tratamiento correcto significa que tenemos que cambiar el sistema de hace 10.000 años a un sistema que funcione correctamente con instituciones sólidas, comités de expertos, y entre esas instituciones sólidas, la que es para mí más importante, indispensable, es que se cree el GPL. Entonces, aquí vemos un pequeño gráfico en forma de tabla, donde pongo, por un lado, cómo sería el Estado profesional y cómo son los estatismos típicos que llevamos 10.000 años. Entonces, ese Estado profesional se va a basar, como explico en este vídeo, en la economía científica, en vez de utilizar las bases ideológicas del líder populista, que curiosamente puede ser de derechas, puede ser de izquierda, pero cada líder, como cada persona, tendrá sus cosas en la cabeza. Y quiere decir que en este tipo de Estado ni siquiera puedes decir ¿lo hemos conseguido? No, porque cada líder va a tener una idea y cada uno se va a comportar de una manera distinta. Es decir, que en los estatismos con el líder hay casi infinitos, tantos como líderes hayan existido, igual que en la vida cotidiana, cada persona es distinta y a cada uno se le da mejor unas cosas y otras. Bueno, pues con los líderes va a pasar lo mismo. Nunca tendrás un estado profesional mientras dependas de la cabeza de una sola persona, que puede tener el juicio bien o lo puede tener mal, que tiene unos conocimientos que pueden ser verdaderos o erróneos. Es decir, que esto no sería nunca un Estado profesional. El Estado profesional tiene que estar basado en la ciencia y entonces ahí siempre buscando los buenos resultados, de tal manera que se busque gente que tenga un amplio conocimiento, un currículum vitae, una vida profesional de experiencia, que se base en la ciencia para saber que lo que toma, las decisiones que toma son verdad, que llegue al cargo que le corresponda mediante oposiciones y que esté con más gente experta para formar lo que es la inteligencia global. Que si el GPL se crea, esa inteligencia global no solo será la de las personas de un solo país, sino que serán la de todos los países que pertenezcan al GPL. Por el otro lado, aquí, resultados, pues depende del líder. Experiencia, por la ideología que tenga el líder. ¿Verdad? Pues lo mismo. Oposiciones, nada, aquí a dedo. Currículum, nada, a dedo.
Inteligencia global, nada, lo que opina el líder, y no le lleves la contraria porque no sales en la foto. Entonces, ¿qué estamos aquí? Pues ante una ideología de amiguetes. Entonces, esto es lo que a mí no me gusta, y el estado profesional, eso sería lo que haría que el mundo funcionara mejor. Entonces, yo en este canal siempre hablo de cómo podríamos conseguir esta parte de en que la democracia sea auténtica y que el poder esté en manos del pueblo. Que de tal manera que si aquí, en el libre mercado, estamos el 96% de los individuos y la intrahistoria, es decir, esos individuos que sin ser famosos están aportando constantemente descubrimientos a la ciencia y haciendo que el mundo evolucione con la inteligencia global de todas aquellas personas que aportan algo al mundo, pues a eso es a lo que yo me gustaría. ¿Y qué es lo que no me gusta? Lo que no me gusta es que sigamos con guerras, con miles de muertos, con corrupción, con poder maquiavélico, luchando, y que consigamos que desaparezcan las típicas políticas de hace 10.000 años con los líderes famosos como Napoleón, Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini. Es decir, ¿qué queremos? ¿Seguir con todo esto? Yo lo que trato es de decir, no, vamos a cambiar el sistema a un sistema profesional donde desaparezcan todas estas ideologías de nazismo, fascismo, tiranías, socialismos, comunismos. Es decir, la idea es cambiar el sistema y conseguir lo que sería un estado profesional. Realmente solamente hay dos opciones, que esto voy a hablar en el próximo vídeo. Tenemos la opción de seguir igual con los estatismos, pueden ser de derechas o pueden ser de izquierdas, o irnos a las democracias liberales, donde quien prima es el individuo y el libre mercado en competición libre, en digamos, operaciones de mutuo acuerdo, competición, donde haya igualdad de oportunidades, equidad de resultados. Esto lo explicaré en el próximo vídeo. Pero bien está conocerlo todo, porque aunque yo apoyo que consigamos esta zona centrada, tenemos que saber que el capitalismo de clases es lo que ha existido toda la vida, es lo que siempre existió. De luego, muchos han dicho que había que acabar con este capitalismo de clases. Es por cultura que cuando lees un libro como Los pactos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, o lees Los miserables de Víctor Hugo, ¿y cómo te sitúas? Pues viendo, entiendes la historia, porque sabes que están hablando de una época en la que el capitalismo de clases era totalmente salvaje, y cuentan esas historias que las entiendes sabiendo lo mal que funciona el capitalismo de clases. O sea, que te viene a iluminar el conocer las cosas para saber que esto no es lo correcto. Y, por ejemplo, otra película como es los Juegos del Hambre, donde ahí te dan a entender cómo también un estatismo, un poder, que uno trata de decir, uy, ¿qué tratan de decir? ¿Ese que es un capitalismo o es un socialismo? ¿Qué tipo? Lo que sí es cierto es que es un estatismo que tiene a la gente oprimida, luchando unos con otros, pero bueno, por cultura siempre conviene saber que tanto un estatismo de derechas como de izquierdas no es lo ideal, ni para el pasado, ni para el futuro, ni para nada. Lo que tenemos que tratar es de buscar este punto donde los capitalismos de clases mantienen el poder y lo intentan conservar a toda costa, por eso son conservadores. Los sistemas de izquierdas que acaban arruinando el mercado y por eso son regresivos, que siempre dicen, no, somos progresistas. De progreso nada, porque en Cuba yo no veo que hayan progresado, en Venezuela no veo que hayan progresado, en Corea del Norte no veo que vayan progresando, sobre todo si lo comparas con Corea del Sur. Donde están los progresistas, es decir, los países que les va mejor, son aquellos países que lo hacen bien, como por ejemplo Suiza. Entonces, quisiéramos que la política, si fuera científica, funcionase un poco como la medicina. Si ponemos, en vez del ejemplo del Estado, ponemos el ejemplo de un hospital, pues claro, en el hospital no hay un líder que vaya diciendo a todos los médicos exactamente qué tienen que hacer. Los médicos ya se basan en la ciencia y cada uno, dentro de su especialidad, sabe lo que tiene que hacer. No necesita a un líder todopoderoso que esté diciéndole al médico qué tiene que hacer cada uno. Entonces, aquí la ciencia hace que los médicos busquen siempre la técnica que obtiene mejores resultados. Aquí es indiferente. La experiencia, siempre, ¿quién trabaja en un hospital? Pues alguien que tiene hecha la carrera, que tiene hecho el examen de MIR, que tiene hecha la especialidad y que tiene una titulación. Sin embargo, justo en política, con lo importante que es la política, pues no te exigen nada, es decir, no te exigen ningún tipo de titulación. Aquí el día a día es lo que hace que se ganen el prestigio. Aquí puedes votar cada 4 años y luego, si cumplen lo que prometieron, mucha suerte hay que tener, porque suelen hacer lo que les da la gana, pactar entre ellos, sacando adelante cosas que no ha votado el pueblo, etcétera. Oposiciones, sí, que es como que ya, aquí no, a dedo. Inteligencia global, sí, porque son profesionales
y juntan todos sus conocimientos para entender cómo funcionan las cosas y tener buenos resultados. Aquí no, aquí simplemente o haces caso del líder o si no, tienes problemas. ¿Qué tiene de bueno que se formara el GPL? Pues que los profesionales no solo serían de un solo país, sino que habría intercambios entre varios países. Aquí no, aquí todo es una ideología de amiguetes y ese es el problema, por eso no funcionan bien. Así pues, el Estado profesional va a tener como dos partes. Por un lado, asegurarse el cumplimiento de los derechos humanos. Los naturales, porque deben ser respetados, propiedad privada, la vida y la libertad. Por eso se llama mercado libre, por eso se llama Estado liberal, porque libertad solo hay una. No, ahora hablan de los neoliberales. Un invento, eso no existe, eso es otra cosa que se han inventado. Libertad solo hay una, que es la libertad que se produce dejando a la gente que haga con su vida el proyecto de vida que él quiera. Y lo único es, asegúrate que se cumplan los derechos humanos y busca un Estado profesional que no abuse de los ciudadanos. Entonces, esos ciudadanos dentro del mercado libre, por un lado, habrá que poner unas leyes para que la condición humana, que la explico en este vídeo de la condición humana, el tema 6, pues que no haya abusos porque los seres humanos no somos ángeles. Somos gente que tiene intereses personales, instinto de poder, egoísmo, envidias, etc. Entonces, lógicamente, el Estado debe existir porque tiene que poner esas leyes. Tiene que el mercado guiarse por la mano invisible, que lo explico en el vídeo de cómo el interés personal ayuda al interés global y ese interés global a su vez ayuda al interés personal. Entonces, el individuo le va a ir bien siempre y cuando de forma libre dé a los demás las necesidades que necesiten, es decir, los productos de buena calidad y a buen precio, y eso es lo que a la persona le hace triunfar, que los demás compren tu producto. No es algo que digas, lo conseguí porque se lo robé a otro, no, lo conseguiste porque aportaste bienes al resto de la sociedad. Y en libre competencia se obtienen los buenos resultados, aumenta la productividad, se crea riqueza, disminuye la pobreza, se controlan los precios. Y en ese libre mercado, la inteligencia global de todos los ciudadanos hace que las cosas en los países liberales funcionen mucho mejor que en los no liberales. Esta diapositiva, que ya la expliqué en su día, porque aquí teníamos el grado del bienestar de las personas y aquí el grado de estatismo, se nos crea una campana de Gauss, una curva gaussiana, donde yo explicaba que cuanto más Estado, peor viven los ciudadanos. Por eso las dictaduras absolutistas y las dictaduras autoritarias son las que peor van, como Corea, Irán, Venezuela, y son cosas que son muy difíciles de cambiar. Ahora lo veremos. Lo que sí sabemos es que justo siempre se produce la emigración en esta dirección. No es que alguien en una democracia liberal se juegue la vida para ir a una dictadura absolutista. No, siempre se hace allí. Por eso queremos que todos los países evolucionen de forma pacífica por estas flechas y lleguemos a ese estado perfecto. Que como veis, para encajar las piezas del puzzle, esto encaja con el esquema que siempre pongo de cómo se van produciendo, cómo surge el Estado. Es decir, dentro de ese Estado perfecto, profesional, el problema es que suele haber tendencia a la teoría depredatoria. Por eso acabamos en dictaduras que son muy difíciles de quitar. Por ejemplo, fijaros que Trump, Estados Unidos, con todo su poder, ahora en Irán creyó que iba a conseguir tirar el régimen y hacer mil cosas, y ha fracasado totalmente. El régimen ahí sigue. Incluso en Venezuela fueron a por Maduro, lo quitaron, pero ahí sigue el régimen. Es decir, que cambiar esto es muy difícil. Por eso la idea es que nos unamos para crear las democracias. La democracia tiene la ventaja de que puedes cambiar el poder simplemente con el voto del pueblo. Aunque luego el pueblo realmente no gobierna, pero puedes, por lo menos cuando alguien lo hace peor, quitarlo del poder de una manera pacífica. Y el liberalismo es lo que hace que realmente el Estado funcione perfecto. Por eso la democracia estaría muy bien para sustituir del poder al que lo hace mal. Por eso estos países funcionan mejor que estos. Y luego ya el liberalismo sería llegar al tope de hacerlo perfecto. Pero como ya os digo, no es fácil de cambiar este sistema. Por eso hay mucha migración que marcha de esos países que no son liberales, van a los países liberales. Pero claro, esta migración tiene que estar controlada. ¿Por qué? Porque el Estado no puede quedar desbordado. Es decir, que para dar los derechos humanos, permitir que todo funcione, que haya trabajo, que haya leyes, la migración tiene que tener un control. Y por supuesto, la gente que emigra de esos países que lo están haciendo mal, tienen que asumir las nuevas leyes, tienen que respetar la constitución de los países a los que van.
Es decir, que es igual que si una persona va a casa de un amigo y dices, yo aquí hago lo que me da la gana. Dices, no, tendrás que cumplir las leyes o las normas de cómo vive ese amigo, cómo tiene ese amigo su casa. Es decir, que si esto, tú marchas de estos países, huyes a estos otros porque aquí te va mal, lo que no puedes pretender es encima ir allí y no cumplir las nuevas normas y querer mantener las ideologías que tienes en tu país. Entonces, importante que se cumpla. Otra forma de mejorar estos países es que decir, bueno, pues los que vienen de forma legal y controlada, que se adapten y que convivan de forma correcta, muy bien. Y la otra sería que la democracia perfecta llegara a estos países, cambiar los gobiernos de estos países. Como ya decía antes, es muy difícil, porque si Estados Unidos no lo consigue, pues claro, quiere decir que cambiar un régimen en un país no liberal, quitar todas esas guerras que tienen y todos esos problemas de mala política, esta gente no hay quien la quite del poder, porque como ya sabéis, el que llega al poder se vuelve conservador, intenta mantener ese privilegio. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que se cree el GPL. De alguna manera, en cuanto se siga viendo la diferencia entre los países que les va bien y los países que les va mal, y se vayan poniendo normas que a todos nos pongan, digamos, en la misma manera de actuar, pues se podrá conseguir algún día esos estados profesionales en los que se sepa cómo hay que hacer bien las cosas, igual que por lo menos el resto de las ciencias. Entonces, por eso este canal habla de buscar la democracia perfecta, habla de cambiar el sistema, de utilizar la inteligencia global, de hacer que la economía se vuelva científica, entender todos los sistemas complejos, y necesitamos que se creen esas instituciones sólidas para que el Estado cumpla los derechos humanos, conseguir por fin evitar las guerras, hacer que los ciudadanos entiendan que la microeconomía les vaya bien para saber si deben seguir votando a un partido o a otro, y que de alguna manera todo mejore. Bueno, como sabéis, en mi canal voy tocando, cada vídeo va tocando un tema, cada uno es como una pieza del puzzle. Luego, lo importante es ver que encajan las piezas, porque claro, porque no se trata de decir, bueno, tienes razón, no tienes razón, dices, no, tendré que demostrarlo, tendré que ver que cada una de estas piezas, es decir, cada uno de estos vídeos encaja perfectamente, y si vuestro raciocinio así lo entiende, dices, bueno, perfecto. Acordaros que hay que verlo en pantalla grande, porque mis esquemas son muy densos y en el móvil no se ve. Así que muchas gracias. Por favor, no lo veáis en el móvil porque ahí mis esquemas son muy densos. Verlos con tranquilidad, buscar un tiempo en el que podáis verlo. Y si estáis de acuerdo, darle like, y en el próximo vídeo os hablaré otra vez de esas dos opciones de estado. Especificaré algunos detalles más para cómo tiene que ser el estado perfecto, el estado profesional, y si por fin podremos cambiar las situaciones actuales, que pones el telediario y te quedas asustado de lo que pasa en el mundo, a ver si conseguimos que alguna vez haya más noticias buenas que noticias malas. Muchas gracias.